Ya estamos de regreso en CIPS Noticias más temprano. Doy la bienvenida aquí en el estudio a nuestro neurólogo Jorge Salazar y también al geriatra José Bolio. El día de hoy nos van a platicar de los cuidadores de personas con Alzheimer. Doctores, bienvenidos, muy buenos días. Buenos días, Nidia. Muchas gracias por la invitación Buenos días, para Nidia. estar una vez más acá Doctor Bolio, con y ustedes. Pues hemos Jorge. estado hablando a lo largo de estas semanas del Alzheimer, de los síntomas de las personas que presentan esta enfermedad. Sin embargo, debemos de dedicar el día de hoy esta entrevista para las personas que se dedican a cuidar pues a quienes padecen Alzheimer, que requieren de un esfuerzo, hacen un sacrificio, presentan un desgaste. Entonces me gustaría que platicáramos de ellos y de cómo deben de prepararse para cuidar a algún familiar que presente esta enfermedad. Sí, es una cosa muy delicada este tema, Nidia, porque primero lo que necesitamos cuando una persona mayor va a quedar al cuidado de, de alguien, de su familia o no de su familia, primero necesitamos hacerles entender que esto sí es familia, que esto tiene que ser un trabajo de equipo. Para que esto funcione bien, tienen que participar todos primero, ¿no? Porque es usual que si son 2 o 3 hermanos, le digan a alguien de los 2 o 3, pues ya decidimos que tú te haces cargo de él, ¿no? Pero ya decidimos, no solo es decidir, sino que hay que compartir esa responsabilidad. Entonces, porque tan hijo es uno como es el otro, ¿no? Entonces hay que trabajar en equipo, primera cosa, ¿no? Primera condición. Y otra cosa muy importante es darle a la familia, familiares que están directamente en relación con el paciente, la información necesaria. Muchas veces por falta de información, pues se hacen mal o simplemente no se hacen las cosas como se deberían de hacer. Los cuidados que deben de Los tener. cuidados que deben de tener. Una de las cosas que más te pregunta la gente cuando se hace este diagnóstico o cuando se enfrentan a este problema es, doctor, ¿cuánto tiempo más le falta? Y las estadísticas nos dicen que aproximadamente cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad hay una esperanza de vida que está entre los 5 y los 10 años. Entonces tú ya te puedes imaginar, cuando yo te digo, bueno, pues calcúlele usted 10 años, ¿no? Entonces te dicen, oiga doctor, 10 años. O sea, no podemos generalizar, vaya, ¿no? Pero es lo que tenemos. Claro, hay pacientes que pueden fallecer antes y pacientes que pueden rebasar esos 10 años, ¿no? Entonces, aquí viene el problema y hay dos caminos, vamos a decirlo así. La familia decide llevarlo a un albergue, a una casa, como me platicabas hace un momento, donde en estas casas lamentablemente pues no se les da la atención que deben de recibir, porque tal vez no tengan al personal capacitado o bien porque tienen un número mayor, mayor de la capacidad de esa casa y entonces ya no van a recibir la atención adecuada. Ese es un camino, es decir, él tiene una pensión, tiene un dinero, él puede pagar su atención o su cuidado y nosotros como familia pues lo iremos a visitar, comprobado. Los primeros meses, las primeras semanas, Sí, los van a los van visitar. a visitar, Pero ¿qué pasa pero después? conforme pasa el tiempo ya se van olvidando de él y entonces esto la persona mayor que está demenciada de alguna manera lo percibe, de alguna manera lo siente, ¿no? Y les repercute más, Claro, emocionalmente decaen más, entonces claro. la enfermedad avanza. Bueno, de que avance, sí, porque se deprimen más y ellos te pueden decir o te pueden preguntar, doctor, nadie me viene a ver, o los ves perdidos, o sea, los ves ya completamente desubicados, ¿no? O te dicen, yo tuve una familia, o tuve, pero vea usted cómo estoy,
cuando todavía les queda algo de memoria, te dicen vea cómo estoy, vea cómo terminé, cuando la familia decide llevarlo a una institución de estas. Lamentablemente, aquí en Mérida, bueno, la Organización Mundial de la Salud no acepta la existencia de estas casas de ancianos, de ningún tipo. La Organización Mundial de la Salud dice el anciano debe permanecer en su casa y con su familia. O sea, la familia es la encargada de cuidarlo el tiempo que le falta. Entonces te puedes preguntar, bueno, ¿por qué existen los albergues? ¿Por qué existen los asilos? Existen porque llenan una necesidad social. Alguien tiene que hacerse cargo de estas personas mayores. Y por otra parte, existen las familias, y esto lo vemos mucho en el interior del Estado, donde te dicen, es nuestro familiar, es nuestro abuelito, él se queda con nosotros a vivir hasta que Dios disponga. De hecho, la portada del libro que aquí hizo el doctor Salazar es esto precisamente, ¿no? Una familia indígena, una familia del interior maya, cuidando a su paciente con Alzheimer. Esto lo vemos mucho en el interior del estado. En cambio, en la ciudad, pues no, porque existe la facilidad de decir, ¿sabes qué? Sin embargo, hay familias que te dicen, él se queda aquí, le vamos a acondicionar un cuarto y se contrata personal que lo acompañe. Pero aquí viene otro problema. A veces el personal es una persona que, acompaña nada más. No tiene conocimientos mínimos o básicos de enfermería o de atención. Por eso constantemente hay cursos de capacitación para los cuidadores. Hay que considerar que el cuidador pues es un ser humano y el cuidador cuando llega su tiempo o sus días de descanso se va feliz, porque después de cierto tiempo ya acompañar o cuidar, hacerte cargo de una persona mayor se vuelve algo pesado, se vuelve algo importante y muchas personas, muchos cuidadores se deprimen, se angustian, se estresan, se enferman o simplemente no aguantan con ese tipo de trabajo, ¿no? Y decimos, doctor, que es el síndrome del cuidador, existe. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Sí, lo que sucede, puntualizando un poquito pues, los comentarios tan interesantes del doctor Bolio, ¿no? Porque esto que comenta es una realidad, ¿no? Que se vive en el día a día de estos pacientes. Se han hecho algunos estudios, pues tratando de medir el impacto, ¿no? ¿Por qué sufren tanto este desgaste? En particular, los familiares o los cuidadores que cuidan a los pacientes con Alzheimer y que muchas veces no se percatan de los cambios que tiene para su salud el llevar a cabo estos cuidados. Y se dice que, por ejemplo, en las etapas iniciales del Alzheimer, el promedio o un promedio, han tratado de establecer un promedio de horas de cuidados de aproximadamente entre 4 y 8 horas cuando empieza la enfermedad. Y en etapas avanzadas se habla de hasta 20 horas al día. Si eso lo multiplicas por los 7 días de la semana, pues te puedes dar una idea de la dimensión, ¿verdad? De lo absorbente y de la gran responsabilidad que tiene el cuidado de estos pacientes, porque en etapas avanzadas pueden requerir cuidados desde los más mínimos, ¿no? Para cubrir necesidades de aseo, ¿verdad? De alimentación, de muchas cosas. Entonces creo que es importante hacerle llegar, y ahora que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Alzheimer, ¿verdad? Del impacto que tiene para toda la sociedad el tener un paciente con este diagnóstico, ¿no? Y ante el diagnóstico, pues actuar oportunamente, asesorarse. Es muy importante, a veces no saben qué hacer. Para asesorarse pues con gente que tenga experiencia en el cuidado de estos pacientes, ¿no? Yo sí tengo que destacar, ¿verdad?, la labor de los médicos en general, ¿no? Yucatecos, los médicos familiares, los geriatras que cumplen un papel fundamental. Y bueno, hemos tenido la fortuna de contar con el doctor Bolio,
que déjame decirte, el doctor Bolio fue uno de los primeros geriatras que llegó aquí y tiene una experiencia muy amplia, y que si menciona todo esto es porque lo ha vivido durante muchos años, ¿no? Y él le ha tocado ver un poquito la evolución de cómo estos cuidadores y los impactos que tienen para la sociedad. Y lo seguimos viendo, lamentablemente lo seguimos viendo. Hace falta información, Nidia. En las redes sociales, para bien o para mal, hay mucha información, muy útil, pero también hay muchas, ¿cómo les llaman? Fake news. Sí, las Entonces, ¿no? O productos milagro para esto, para lo otro. Y digo, bueno, cada quien toma sus decisiones, pero mi consejo sería que se asesoraran pues, con la gente que sabe pedir ayuda, ¿no? Tenemos que aprender a pedir ayuda. Especialistas. Efectivamente. Tienen un libro que tiene toda esta información para quienes quieran saber un poco más. Doctor, platícanos. Sí, de ahí surge la idea de llevar a cabo talleres para los familiares, y del taller surge la idea, junto con el doctor Bolio y otro grupo de especialistas, de crear un libro que se llama Entendiendo el Alzheimer, una guía para el cuidador, que trata desde aspectos humanos, en donde se da un testimonio, ¿verdad?, de una familiar que vivió con un enfermo de Alzheimer, aspectos geriátricos, aspectos neurológicos, aspectos nutricionales, de terapia física, en fin, aspectos legales inclusive, ¿no? Ahorita que estamos en el mes del testamento, lo comentábamos, ¿no? Muchas veces hay unos pleitos por las herencias tremendos, ¿no? Y cuando alguien lo declaran con una enfermedad de Alzheimer, plantea un reto, ¿no? No solo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, sino incluso tiene implicaciones legales, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctores. La verdad es que es un tema muy interesante, podríamos seguir platicando de esto, pero bueno, ya saben que el tiempo de la radio y de la televisión es muy corto. Agradecemos esta información para todos los que están viendo este noticiero y están escuchando el programa. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito día. Gracias, Muchas gracias, Nidia. Igualmente. Y aquí estaremos. Por acá seguimos. Muchísimas gracias. Vamos a dar un corte comercial. Quédese con nosotros, es muy breve. Ya volvemos.